Bueno, estamos aquí conmovidos de tanta presencia de todos ustedes acá y de todos ustedes allá, que también están acá. Sentimos la presencia y agradecemos la presencia de todos y todas. Estamos muy contentos esta noche, pero también sabemos que estamos en una noche sombría. Y valdría preguntarnos qué tiene esta noche que no es igual a todas las noches. ¿Qué caracteriza a esta profunda oscuridad que se nos plantea como diferente, como nunca vista, como especialmente nueva? ¿Acaso el psicoanálisis mismo no amanece, no relampaguea en medio de una tempestad, entre dos guerras, con sus esquirlas de muerte y desolación? ¿Acaso no se nutre del malestar en la cultura? ¿No enraiza en los fenómenos sociales más aciagos que culminaron en la Shoah, esa fábrica industrial de cadáveres de la que Freud logró escapar gracias a un grupo de amigos salvadores? Nos parece crucial comprender su especificidad en medio de la diversidad de noches sombrías que nos acompañaron en la historia humana, donde la violencia es la marca. Este libro surge justamente de lo que pudimos hacer en medio de esa diversidad de horrores. Nos propusimos, 20 y pico de años atrás, recoger las innumerables experiencias que en nuestro país fueron construyéndose a fuerza del dolor colectivo. A veces en la clandestinidad, en las instituciones, en la soledad del consultorio, en medio de Malvinas, durante el terror, en los escombros de la AMIA, en medio de la incertidumbre. Innumerables experiencias, valiosísimas todas, confluyentes, seguramente en una ética del compromiso de enfrentar los efectos del desmantelamiento subjetivo cuando las condiciones históricas nos envuelven a todos, una y otra vez, en un sufrimiento común. Cuando nos propusimos volver a editar el libro, asomaban señales claras de que la distopía argentina comenzaba a materializarse a través de un gobierno de ultraderecha elegido en democracia que pondría en marcha desde el inicio una serie de medidas económicas y sociales que a muchos de nosotros nos dejaron perplejos, angustiados, incrédulos ante tamaña cascada de recuerdos de la dictadura y de las afrentas sociales, económicas y culturales que debimos padecer. Pues bien, llegado este momento de esta publicación, hemos avanzado mucho en este desastre. Insertos en esta materialidad, asistiendo perplejos a la destrucción de lo que alguna vez hizo trama apuntalante entre nosotros, la salud mental, la universidad pública, los hospitales generales, que como el Garraham sostuvieron a lo largo de nuestra historia el orgullo y el baluarte identificatorio de una nación que en algún lugar seguía apostando a lo común, a lo público, a lo gratuito, al cuidado, como una ética de compromiso con el semejante.
nos toca volver a encontrar la vigencia de nuestras prácticas, tanto teóricas como clínicas, para que la esperanza vuelva a ser nuestra guía. Se encuentran entre nosotros y nosotras trabajadoras y trabajadores de los hospitales Garraham y Laura Bonaparte, y Álvarez también, y en su nombre, queremos solidarizarnos con ellos y con todas las instituciones de salud pública atacadas en este momento en su lucha por condiciones laborales dignas y en defensa de una salud pública de calidad, así como también a quienes viven a diario el desmantelamiento de los sitios de memoria, ambos campos estrechamente vinculados con lo que este libro intenta trabajar. En tiempos de destitución subjetiva, no se trata solamente de resistir a la catástrofe social como ciudadanos, sino que parte de nuestra tarea como psicoanalistas es insistir y persistir en la tarea a como dé lugar, afirmando nuestra presencia, volviendo a pensar cuantas veces sea necesario, como lo hemos venido haciendo desde hace tanto tiempo. Una vez más, la catástrofe. Entonces, una vez más, un libro. Les damos la bienvenida a esta presentación. Clínica psicoanalítica ante las catástrofes sociales, la experiencia argentina. Fue compilado por Mariana Wikinski, Daniel Slucky, Susana Toporossi, Cielo Rolfo y quien les habla, Daniel Weisbrot. Se encuentran presentes algunos de sus autores, como Ana Beresín, Jorge Rodríguez y Ana María Fernández. Les agradecemos especialmente que estén aquí. Ellos dieron vida a un debate riguroso y profundo en aquel invierno de principios de siglo, junto a otros autores como Ricardo Forster y Luis Horstein, que también nos dieron su apoyo para esta publicación. También se encuentran entre nosotros algunos familiares de otros autores que ya no están, como Silvia Bleichmar, se encuentra aquí Marina Calvo, como Laura Conte, se encuentra aquí también su hija Laura Conte, y otros como Isidoro Berenstein, Ignacio Leukovich, Hugo Urquijo, Janine Puget y Marilu Pelento. Quisimos pedirle un nuevo prólogo para el libro a algún o alguna colega de una nueva generación de analistas que tuviera más o menos la edad que teníamos nosotros y nosotras en aquel entonces. No tuvimos ninguna duda que la persona indicada era Lila Feldman y ella aceptó la propuesta y escribió un texto profundo y hermoso, así que queremos agradecerte, Lila, especialmente. Voy terminando. También queremos agradecer a Susana Matus y especialmente a Matías Duarte y a la editorial Conjunto, que se coparon rápidamente con la publicación, que implicó un trabajo enorme, dado que no teníamos ni el PDF original, esto era del 2001, 2002, y Matías estuvo atento a todos los detalles durante todo el proceso
logrando una edición cuidada con la que estamos muy contentos. También queremos agradecer a Dolores Sarobe, Loli, para los de aquí, presidenta de la PPG, y en su nombre a toda la comisión directiva y a la institución por habernos abierto la puerta de esta casa. Bien, hoy nos acompañan en esta presentación, les pedimos un currículum de no más de 2 renglones, porque si no, no íbamos a terminar nunca. Hoy nos acompañan en esta presentación Daniel Feierstein, doctor en Ciencias Sociales, investigador principal del CONICET, profesor titular regular en UNTREF y UBA, fue presidente de la Asociación Internacional de Investigadores sobre Genocidio y es juez del Tribunal Permanente de los Pueblos. Luego hablará Eduardo Müller, psicoanalista, supervisor en varios hospitales, autor de numerosos artículos en distintos diarios y revistas, y lo más importante, abonado a la platea sur del estadio de San Lorenzo de Almagro. Les agradecemos mucho a ambos que estén aquí y finalmente, en nombre de los compiladores, escucharemos a Mariana Wikinski. Así que, Daniel, comenzamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un honor. Y me acabo de enterar, somos como mínimo el 50% de la mesa los cuervos, si es que no hay alguno más, digamos, ¿no? Así que no es poco, la platea sur, además, particularmente interesante. Bien. A ver, la verdad que fue un desafío encontrarme con este libro. Digo, gran parte de los autores no solo que los conocía, sino que los he venido siguiendo todos estos años. Con algunos hemos podido, la Bebana Berecina, hemos podido dar intercambios, discusiones riquísimas alrededor de muchos de estos temas, pero era una sorpresa en varios sentidos la actualidad del libro, ¿no? Y decía esa sorpresa tiene una cara positiva, pero también una cara negativa, digamos, ¿no? En el sentido de decir, por un lado, la parte positiva de la sorpresa es la profundidad del análisis, ¿sí? La parte que vengo pensando hace tiempo, pero el libro me lo reactualizado de una manera y elegí algunas partecitas. Uno es injusto porque agarré a 4 de los autores, pero es imposible ver todos, para ver algunas partecitas del nivel de actualidad y profundidad que tiene. La parte negativa es porque parece ser que no hemos resuelto esos problemas y creo que tiene que ver con qué fuimos capaces de hacer después de la crisis del 2001, ¿no? Y creo que ahí eh, bueno, hay un montón de cosas a preguntarnos. ¿Cómo con esta profundidad un proceso que parecía muy interesante quedó trunco? ¿Sí? Sarmiento. Estoy medio ahogado. A ver, yo seleccionaba, tenía 4 autores, después un párrafo de las conclusiones, porque algunas problemáticas que me parecía que valía la pena retomar, ¿no? Una es obviamente Silvia Bleichmar, pero bueno, porque Silvia ha sido muy determinante tanto en, diría, en todo mi trabajo como en particularmente lo que estoy trabajando ahora, que es la cuestión de la responsabilidad, en ese seminario Pudor, Culpa, Vergüenza, porque me parece que es uno de los problemas, digo, visionaria en términos de una persona que en la segunda mitad de los 90 o comienzo de los 2000 empieza a ver problemas que yo creo que son los más relevantes para los problemas en la subjetivación hoy, y que quizás no era tan claro en ese momento la relevancia que iban a tener, ¿no? Y en ese sentido, en la intervención aquí de Silvia, hay una serie de preguntas que ella plantea que me parece que cobran otra vez una actualidad enorme para pensar esto, el rol del psicoanálisis en estos contextos, ¿no? Decía,
¿Cuál es la validez, entonces, que tienen las herramientas que poseemos para incidir en la elaboración y recomposición de procesos traumáticos? ¿De qué modo podemos definir una metapsicología del proceso traumático acostumbrados los analistas a trabajar en el desmantelamiento de la defensa, en el levantamiento de esta, en la desarticulación de los modos defensivos del sujeto? ¿Qué ocurre cuando estos estallan espontáneamente? ¿Cuál será entonces la función de un terapeuta o de un psicoanalista frente a estas cuestiones? Me parecía que recobraba actualidad en este sentido, ¿no? Estamos viviendo un momento que nos reactualiza, yo diría, varios de los procesos que se analizaban aquí en el 2002, porque es la reactualización de muchas de las cuestiones de la dictadura, pero también la reactualización de los 90, también qué pasó con esa capacidad de interpretar los 90 o no, y que creo que es donde estamos más en deuda aún, ¿sí? Porque mi percepción o lo que fui viendo los últimos años para tratar de entender cómo es que terminamos en esta distopía, es que en ese discurso de somos los hijos de las madres, que trata de conectar los 70 con el 2003, el olvido va a ser los 80 y los 90. Los 80 y los 90 salen del escenario. Lo que hizo posible estas reflexiones, paradójicamente después del 2003, desaparece para dar lugar a los 70, ¿sí? Pero el proceso que permitió llegar a donde llegamos no está. Eso en la transmisión generacional ha sido tremendo, que es lo que uno puede observar hoy con los pibes que no vivieron ni los 90 ni el 2001, y para el cual la idea de que el 2001 fue un caos que generó que la gente vote bien, para hacerlo muy sencillo ese discurso, se llevó puesto ese proceso de construcción tan rico, ¿sí? Del cual este libro es como una expresión bien sintética de todo lo que había sido ese proceso, que fue un proceso de lucha, pero también fue un proceso de reflexión, de comprensión, que quedó abortado, que quedó anulado después de esa transformación. Paradójicamente, después de una conquista política, quedó anulado las condiciones de posibilidad de esa conquista política. Vamos a ir a otro, porque, bueno, de Silvia podría haber leído todo, pero no, esta cuestión de aparece, no sé si por primera vez, pero yo lo veo como muy temprano todo su desarrollo en relación a la puesta en cuestión de la autopreservación y la autoconservación. Y me parece que la actualidad de ese análisis hoy nuevamente es impresionante. Es otro momento donde eso está en cuestión. Había seleccionado después algo de Louis Ornstein, ¿sí? Donde dice, en una sociedad donde las instituciones se desmoronan vertiginosamente, algunas terapias psicoanalíticas no pueden sino hacerse cargo temporariamente de la contención que ha dejado vacante el desmantelamiento del Estado. Sobre las ruinas, y no sin teoría, habrá que trabajar en la reconstrucción de los niveles de vida y de los proyectos de vida. Y fíjense que termina la frase diciendo, nunca el deterioro social nos afectó tanto como este año. Si uno podría decirle a Luis, bueno, te superamos, superamos el 2002, ¿sí? Está hablando del 2002 y uno diría, es difícil pensar algo más tremendo en nuestra vida que el 2025. La tercera que había seleccionado, la de Hugo Urquijo. Sí, decía Hugo, hay que estar muy atentos porque los que mandan dicen, fíjense, era realmente conmovedor leerlo en el peor de los sentidos también, ¿no? Hay que estar muy atentos porque los que mandan dicen que tenemos que sufrir más todavía. Y esa idea tiene muchas subrepticias formas de encarnarse. La que más se observa en el último tiempo es la de que nos merecemos lo que nos está pasando porque todos somos cómplices y responsables. Yo digo que son responsables los responsables del saqueo desde adentro
y desde afuera del país. Muchos de nosotros, a lo sumo, soñadores de un mundo más equitativo, venimos a los tumbos desde hace más de 25 años intentando seguir creyendo que ese mundo es posible. Hoy nos toca por fin el duelo de admitir que eso no puede quedar en manos de la clase política. Es escrito ayer, digamos, ¿no? Y era una verdad que teníamos en los 90, que teníamos en el 2002, y que producto de ese arrancarnos ese momento de la historia, parece que perdimos. Y entonces toda la cuestión es quién va a ser el próximo de los maravillosos candidatos que nos viene proponiendo nuestra clase política, desde Scioli hasta Alberto Fernández, Massa, a ver quién es el próximo que viene en esa línea, digamos, a resolver lo que obviamente esa clase política no va a resolver, ¿no? Pero digo, que lo dijera en este momento, digo, es increíble, ¿no? Uno lo lee. Y el último, bueno, que me parecía también riquísimo, eran las conclusiones, ¿no? De los compiladores, justamente, que los tenemos aquí, y que me parece que era algo que era una combinación que le hacían al psicoanálisis, pero que creo que vale para mucho más allá del psicoanálisis. La tomaba como combinación para el caso para las ciencias sociales también, ¿no? Pero decía, concebir el psicoanálisis como enlazado, enraizado, constituido desde lo social, implica un posicionamiento ético frente a las prácticas que propone y a la transmisión de su saber a las nuevas generaciones de analistas. Se trata de no pensarnos como analistas por fuera de estas catástrofes, sino implicados hasta la médula, arremangados en el medio del horror, haciendo lo que podemos, nunca cómodos, nunca pensando nuestra tarea como si se tratara de algo que le ocurre solo al otro, tolerando y trabajando en los mundos superpuestos en los cuales transcurren nuestras vidas y las de nuestros pacientes. Se trata de pensarnos como agentes de salud y desde esta condición hacer el esfuerzo por recuperar la palabra, abandonando el cómodo sillón de la neutralidad. ¿Sí? No sé qué ocurrió, no sé tanto qué ocurrió en el psicoanálisis desde los 2000 hasta hoy, pero sí puedo decir lo que ocurrió en la academia en las ciencias sociales desde el 2000 para hoy, y diría exactamente lo contrario de lo que plantean las conclusiones. ¿Sí? Esta idea de la neutralidad ha cobrado mucho más fuerza al punto que lo que nace en las ciencias sociales en los 2000, que son el área de estudios de historia reciente y el área de estudios sobre la memoria, se caracteriza por, primero, ningunear toda la producción previa durante el fin de la dictadura y de los 80 y 90, y segundo, posicionarse en un lugar ajeno a la construcción política, en un lugar de la supuesta neutralidad científica que desde la desimplicación les daría el estatuto académico, ¿sí? Con las consecuencias que el libro supone de esto, ¿no? Era una pregunta interesante, por ahí la podrán responder, ¿qué pasó en el psicoanálisis en ese sentido, pese a esta advertencia y a este libro? ¿No? ¿En qué situación estamos hoy, 23 años justo, ¿no? 23 años después de aquel evento de julio del 2002? Entonces, bueno, esto como algunas cosas que me movía el libro, la actualidad del libro y la pregunta fundamental que es cómo volvimos al mismo punto, por qué volvimos al mismo punto y cuál es el desafío político, social, psicoanalítico también en ese sentido, de eh, poder recuperar esa vinculación para poder, por un lado, aprovechar esa tremenda producción que este libro expresa, pero que da cuenta de muchísimo más, pero poder ver cómo conectarla con el presente de un modo que no nos implique en 20, 25 años tener que estar otra vez en el mismo punto, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias. Eduardo.
fin de semana vienen complicados. Bueno, hoy nos reunimos para celebrar algo inusual y necesario. Lo anuncio como un oxímoron, la reedición de un nuevo libro. Hoy, julio de 2025, se reedita un libro nuevo. Clínica psicoanalítica ante las catástrofes sociales, la experiencia argentina. Salvo en dos imperdibles y nuevos prólogos, coincide en su título y en su texto totalmente con otro escrito en 2002 y publicado en 2003. Ya nos lo había enseñado Borges en el cuento Pierre Menard, autor del Quijote. Se los recuerdo. Un oscuro escritor francés de principios del siglo XX se propone escribir, pero no copiar, el Quijote de Miguel de Cervantes 300 años después. Y lo logra. Los capítulos, dice Borges, son iguales en cada palabra y cada coma. Menard decide escribir el mismo libro sin copiarlo. Y finalmente el narrador del cuento muestra las notables diferencias entre estos idénticos libros con 300 años de diferencia. Reeditar un libro nuevo significa que reeditar es reescribir. Aunque se escriba lo mismo, ya no será lo mismo. Pero reeditar también es releer. Y ya sabemos que releer después un mismo libro ya leído antes es leer otro libro. Porque cambió el libro, cambió el autor y cambió el lector. Los que lo lean por primera vez leerán algo que no fue escrito en el 2002. Los que lo relean leerán algo diferente de lo que leyeron antes. Se bañarán, como diría Heráclito, en otro libro. ¿El nombre catástrofe social en 2025 es lo mismo que en 2002? El lector es llevado a un trabajo político de lectura para poder ver, para poder leer lo repetido en lo que irrumpe diferente. Así como la historia cambió entre 1602 y 1918, la aceleración que hubo después de 2002, con pandemia y redes sociales de por medio, nos lleva a un verdadero cambio civilizatorio que, como bien dice la nueva introducción, nos impone otro tiempo y otro espacio. Como decíamos antes, otro libro. En nuestro primer Quijote había palabras como piquete, cacerola, asamblea, empresa recuperada. ¿Le suena o es español antiguo? En el 2001 y hasta el 2001, la política era algo que sucedía en la calle. Piquetes, escraches, asambleas, marchas, ocurrían en la calle. Una de las cosas que sucedió en pandemia es que se perdió la calle, es que cambió la calle. Con Cervantes, Don Quijote cabalgaba por caminos. Con Menard, Quijote tuitea con Sancho Panza. Hoy la calle es el lugar en el que viven y duermen los que están en situación de calle. Qué espantosa denominación. Pero la historia política argentina nos cuenta los grandes acontecimientos callejeros. Las patas en la fuente, la plaza de esa fuente bombardeada en el 55, el cordobazo de las calles cordobesas, la madre de Plaza de Mayo circulando por la plaza, las marchas que aún sobreviven y que Lila Feldman también poetizó en las contratapas de Página 12. Es que política y calle siempre marcharon juntas, como cada 24 de marzo. La calle fue también el lugar de la represión, donde circulaban los Falcon Verdes, donde murieron Costec y Santillán justo antes de las jornadas. Hoy la circulación es restringida a la vereda. Nos quieren poner en vereda mientras apalean jubilados. En la calle, claro. Nos pueden quitar la calle. Vuelvo entonces a cómo leer a Menard después de Cervantes. Se volvió un lugar común decir que con el diario de lunes es más fácil entender. Grave error. Hay que saber leer el diario de lunes. Este libro que presentamos hoy es un gran diario del lunes, pero no solo para leer bien lo que pasó la semana anterior.
aunque es indispensable, claro. Este diario de lunes es necesario para saber cómo sigue la semana. Un lunes que debe entender el domingo para poder amanecer bien el martes. Las jornadas del 2002 muestran que habían recursos simbólicos que parecían suficientes para pensar la devastación catastrófica de ese momento. Ese es el Quijote de nuestros Cervantes. Pero en el de Menard verán como muchos de esos recursos resultan insuficientes. Que la calle quedó en la calle, y que las autopistas digitales nos atropellan y generan un desamparo intelectual que Cervantes no tenía. Y agrego la muerte de algunos, demasiados, de los participantes de las jornadas, que nos dejaron en esa intemperie. Silvia Bleichmar, Nacho Leukovich, Laura Conte, Isidoro Bernstein, Hugo Urquijo, Marilú Pilento, Janine Puget, no llegaron a este lunes para ayudarnos a leer este diario. Pero dejaron algunos mojones que nos guían. Solo menciono algunos. Sigo a mi compañero Cuervo. Silvia Bleichmar hace un diagnóstico político diferencial entre estar a la deriva y estar en tránsito. Y nos esperanza en poder transformar en tránsito a la deriva. Agrega que es importante saber, en estas aguas de Heráclito, de qué puerto se salió. El puerto de Palos, cartografía Silvia. En una hermosa discusión, Nacho Leukovich plantea que no se parte del puerto de origen, sino de un presente actual. Leyéndolos ahora, con más palos que puerto, ¿cómo volver tránsito a esta desamparada deriva, queridos Silvia y Nacho? Los autores del libro y organizadores de las jornadas confluyen en llamar devastación al efecto que genera la catástrofe social en la subjetividad colectiva e individual, con el consecuente vacío del sentido del futuro. La vasta historia, la vasta cultura, el vasto tejido social están siendo devastados. A eso se la llama batalla cultural, a una política de devastación. Hay un presidente que en sus malabaristas y crueles saltos a la autoexaltación se llama a sí mismo el mejor presidente de la historia de la humanidad. Me detengo solo en uno de esos términos, humanidad. ¿Humanidad? Destruir todo lo que sostiene a lo humano, la alimentación, el trabajo, la educación, la salud, la justicia social, son devastados por el mejor de la historia de la humanidad. ¡Qué vasta catástrofe! Nada de lo humano me es ajeno, decía el ex esclavo y gran dramaturgo romano Terencio. Esa frase fue elegida por Carlos Marx como su máxima preferida. Pero después de Freud, la frase resulta ser incompleta. Parece cruelmente más acertado decir, nada de lo inhumano me es ajeno. La humanidad del humano no es natural. La naturaleza no le dona humanismo al humano. Es una elección política cada vez más difícil, pero indispensable, para saber de qué humanidad hablan los derechos humanos. Es que no hay humanismo pensable si no se reconoce lo inhumano de lo humano. Es ahí donde se vuelve crítico, como quería el añorado Horacio González, y no romántico. Se trata, insisto, de luchar contra el humano de lo humano, para que lo mejor de lo humano no se degrade a ser un resto humano. Esa sería la peor catástrofe. Bueno, gracias Eduardo. Y ahora escuchamos a Mariana Wikinski. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva presentación de un nuevo libro, como dijo Eduardo. Cuando en 1999 muere Sebastián Haffner, qué raro que me pidan que hable más fuerte, siempre me piden. Cuando en 1999 muere Sebastián Haffner, escritor, historiador y periodista alemán ario, que se había autoexiliado en Inglaterra durante el nazismo, se encuentra sobre su escritorio un extraordinario manuscrito escrito en 1939 que no había sido publicado.
Su libro Historia de un alemán, Memorias, 1914-1933, refleja el esfuerzo de un joven intelectual de 32 años para ser cronista de su época, pero sobre todo para comprenderla. Se disculpa ante el lector por ofrecer un testimonio excesivamente autobiográfico, pero al mismo tiempo se justifica. Quizás sea a través de la pequeña historia de un hombre común, como podrán vislumbrarse los sutiles hilos que condujeron a ese mismo hombre, que suponía tener una moral inquebrantable, a ser testigo de su propia degradación, y que también condujeron a una nación a cometer el que quizás sea el mayor genocidio del que tengamos noticia. 1933, ascenso de Hitler. Hafner escribe: al menor intento de aclaración aparecían ante mí como velos aquellas eternas discusiones tan superfluas y absurdas en las que una y otra vez nos afanábamos por interpretar las cosas en función de un sistema de conceptos políticos obsoletos. Qué tremenda impotencia intelectual la nuestra ante un proceso que simplemente no formaba parte de los temas que nos habíamos estudiado. Qué explicaciones tan absurdas, qué increíblemente torpes los intentos de justificación, pero también cuán desesperadas y superficiales eran las argumentaciones de urgencia con las que la razón trataba de modificar esa sensación inconfundible de horror y de asco. Qué manidos todos los ismos que sacamos a colación. Fin de la cita. Soy consciente de que incurro en una contradicción citando a Hafner. Lo invoco para ilustrar su desconcierto frente a un momento histórico sin precedentes, su absoluta incertidumbre y ausencia de referencias, al tiempo que tomo como referencia ese desconcierto y a su propia incertidumbre para intentar comprender la nuestra. No pretendo con esto equiparar el ascenso del nazismo con nuestro presente. Incurriría entonces en una segunda contradicción, suponer que sí existe un ismo que condensa la totalidad de la desconcertante experiencia que estamos atravesando. Pero admitamos que resulta difícil caminar entre tinieblas y que entonces los diferentes y quizás inútiles ismos que intentamos identificar nos ofrecen la ilusión de estar comprendiendo de qué se trata este presente. Pensamiento y acción, cuando confluyen, constituyen probablemente el único antídoto contra el sentimiento de impotencia y horror cuando nos proponemos ofrecer resistencia al sentimiento de derrota política y subjetiva, sobreponernos a cada acto de barbarie. ¿Qué pasó?, nos preguntamos. Suelo sentir y decir, somos malos cronistas de nuestro presente. Siempre nos falta alguna clave de lectura, siempre podemos deslizarnos por andariveles cerrados, siempre podemos construir certezas sobre fenómenos efímeros. Tenemos que ser prudentes. Pero necesitamos comprender. Quizás en el medio de las tinieblas no haya que alucinar luminosos albores, sino sencillamente ser capaces de ver las tinieblas. Entonces apelamos a todas aquellas voces que nos hablaron de y en otros presentes que contuvieron otras tinieblas. Los 5 compiladores de este libro, Cielo Rolfo, Susana Toporossi, Daniel Slucky, Daniel Weisbrot y yo, nos hemos asomado a sus páginas más de una vez desde que fue editado en 2003. Tal vez a veces movidos por la nostalgia, quizás con la necesidad de encontrar líneas de elucidación para algún escenario puntual, quizás para debatir con alguno de sus planteos o para citarlo. Pero hemos vuelto a sus páginas esta vez de otra manera, buscando quizás pistas para desentrañar claves de lo que experimentamos en el presente como una catástrofe desde el punto de vista político, económico y cultural, y quizás también para reconstruir el aire esperanzador que esas jornadas del 2002 inyectaron en todos nosotros, puesto que sin duda en aquel momento hablamos de nuestras catástrofes, pero también hablamos de las respuestas de resistencia colectiva. Notarán ustedes cuando lean este libro que en la introducción que escribimos señalamos básicamente la tensión específica que significa recurrir a un texto editado 22 años atrás para iluminar este presente. Y esta tensión nos obliga y nos obligó a definir nuevas perspectivas de lectura. ¿En qué aspectos podríamos pensar como equiparables aquellas y esta catástrofe? ¿Cuáles de sus características admiten comparación? ¿Cuáles nos obligan a establecer diferencias? ¿Cómo evitar los riesgos que en ambos extremos supondría no ver repetición donde la hay y no ver diferencia donde se impone su dilucidación? Comenzamos esa nueva introducción deplorando la vigencia de este libro,
pero también recorrimos sus páginas remarcando la necesidad de encuadrar dos momentos históricos claramente diferenciables. Lo dijo de este modo Ignacio Leucovich en el primer panel publicado aquí. Lo cito a Nacho. No sabemos qué es el siglo XXI. Por entrenados tememos al nazismo, a Macera, pero puede terminar siendo un sobreentrenamiento para riesgos del siglo pasado. Aún así, como también Ignacio lo planteó, si llamamos catástrofes a esos ambientes en los cuales el cambio prima sobre la permanencia, la alteración de las condiciones es la regla y no la excepción, no sería extraño que basados en una definición que tiene ya 22 años, encontremos similitudes con este presente que no deja de anonadarnos, que siempre ofrece en su vertiginosidad apabullante modos crecientes de ejercicio de crueldad, que tal como ya lo definía Ana Beresín en 1998 y también en este libro, muestran escandalosamente la complacencia de no conmoverse frente al sufrimiento del otro y que nos remiten experiencias que creíamos sepultadas. Dolorosa vigencia, entonces, de lo que en estas páginas ya se decía, pero también responsabilidad de ubicar las claves de un presente novedoso e inacible aún. Y este fue también un debate entre nosotros 5 en el trabajo de encarar esta nueva edición. Ajustar perspectivas, dejar aparecer nuestras disidencias, encontrar los puntos en común y asombrarnos, ¿por qué no?, de ser capaces, tantos años después, de trabajar juntos, movidos por el cariño, por la necesidad y por una misma imposibilidad de aceptar ser testigos pasivos de un presente que nos resulta demasiado horroroso. No estamos solos en el esfuerzo por comprender, por supuesto. El libro Síndrome 1933 del italiano Sigmund Ginsberg, publicado en su primera edición en español en noviembre del 2024, en junio del 2025 iba ya por su 8ª edición. Y no se trata, creo ya haberlo aclarado lo suficiente, de equiparar de un modo simplista dos momentos históricos que son en muchos sentidos incomparables. Pero debo confesar que hay algo importante en la lectura de este libro, en el que es descrito el deterioro de la democracia con la complicidad absoluta de casi todos los sectores de la sociedad. Ginsberg mismo advierte sobre el peligro de las analogías, un terreno resbaladizo, en sus propias palabras, que sin embargo, cito, también ha sido una herramienta para entender el mundo. Y agrega, Trump no es nazi, tampoco lo son Santiago Abascal, ni Marine Le Pen, ni Giorgia Meloni, ni Javier Milei, lo menciona. Ni Víctor Orbán. Pero todos ellos tienen una importante deuda con su base electoral y con los camaradas, entre comillas, con los que han librado tantas batallas. A lo largo del libro habla del síndrome 1933 a partir de la inoculación del odio, del desprecio y deseo de aniquilación y exterminio de los diferentes, discapacitados, judíos, migrantes, gitanos, homosexuales, comunistas, zurdos, y un largo etcétera, justificado por su carácter de violentos, perversos, delincuentes, etcétera. Habla también de la dificultad del campo político e intelectual para anticipar lo que vendría, del desprecio en igual medida hacia las élites, la crueldad hacia los hombres y el amor a los animales, en fin. Hay algo, tal como lo escribe Hafner en el libro que mencionaba al principio, en la descripción de la existencia de una masa acrítica que en los albores de la Alemania nazi iba siendo succionada por una ideología racista encandilante, aun cuando esa ideología ya había sido forjada años antes. Hay algo que hay que escuchar. No es lo mismo, me digo, pero ¿podremos al menos identificar allí un fenómeno de masas para ponerlo en diálogo con nuestra historia? También hemos puesto nuestro libro de 2003 en diálogo con el presente. En nuestra nueva introducción escribimos: qué desolador resulta leer nuevamente este libro, publicado en 2003, y no poder situarlo claramente en un tiempo pasado. Qué desolador leerlo solicitándole aún hoy respuestas que en otro tiempo fueron indispensables y que retornan como una exigencia de pensamiento inagotable cada vez que los niveles de sufrimiento psíquico a causa de fenómenos sociales desmantelantes producen un padecimiento evitable, un malestar sobrante que no podemos desmentir en la medida en que no cesa de producirse una humanidad sobrante. Habríamos querido quizás recorrer sus páginas con una sonrisa nostálgica, reconocer sin duda el valor de lo que en aquel momento se generó al interior de un dispositivo de pensamiento colectivo que nos sorprendió, nos acogió, nos ofreció la posibilidad de enlace con otros y que por momentos se pareció al dispositivo asambleario que este mismo libro describe. Pero hemos releído este libro en un doloroso diálogo con el presente,
aliviados sin duda por encontrar respuestas a preguntas hoy muy inquietantes, pero inquietos por necesitarlas. Ese es el final de la cita de nuestra introducción. También relevamos en nuestra introducción, y lo menciona Lila Feldman en su bello prólogo, todo aquello que hace de este un escenario epocal con diferencias radicales al de los inicios del siglo XXI. La revolución tecnológica, la vertiginosidad de la era digital, las leyes de matrimonio igualitario, de identidad de género, de interrupción voluntaria del embarazo, las marchas del orgullo, el Ni Una Menos, los encuentros plurinacionales de mujeres, el ascenso de los feminismos, los juicios a genocidas que recuperaron en 2003 la impronta del juicio a las juntas de 1985, la pandemia que atravesó al mundo y dejó huellas indelebles, la definitiva financiarización de la economía, el avance de un capitalismo caníbal, como lo define Nancy Fraser, la exaltación del individualismo y el sálvese quien pueda. El libro del 2003 no describía, por cierto, este escenario en su presente, pero sí en parte lo anticipaba, en la voz de Ricardo Forster cuando describe el rol del Estado, en la voz de Ana Beresín cuando reflexiona acerca del imperio de la crueldad, en la voz de Sibla Bleichmar e Ignacio Leukovich cuando hablan del riesgo de devenir superfluos, en la voz de Janine Puget cuando habla de los desexistentes, en la voz de Luis Hornstein cuando dice que se trataba en aquel entonces de una clínica que abordaba el padecimiento de un traumatismo deshistorizante, cuando Marilu Pelento asegura que la incertidumbre formaba parte del principio de realidad, cuando Isidoro Berenstein nos convoca a no aplanar el presente negando la existencia de lo novedoso, y en la voz de Jorge Rodríguez cuando describe la soledad de las víctimas. Y también en la voz de Ana María Fernández, Laura Conte y Hugo Urquijo, cuando describen la creatividad en la generación de dispositivos de resistencia ante la barbarie, cuando Sibla Bleichmar nos convoca a producir no una teoría del traumatismo, sino una teoría frente al traumatismo, cuando Ignacio Leukovich nos convoca a pensar no acerca de la catástrofe, sino en medio de la catástrofe. Vale la pena reponer brevemente la historia de este libro. En el año 2001, pocos días después del atentado y derrumbe de las Torres Gemelas, una colega de la Universidad de Nueva York se pone en contacto con Daniel Weisbrot para solicitarle material disponible a partir del trabajo que se hizo en Argentina con las víctimas del atentado a AMIA. Daniel, claramente promotor y motor de esta iniciativa y de este libro y de todo esto, les aclaro, frente a la dificultad de recoger la profusa cantidad de material que en Argentina se produjo a partir del terrorismo de Estado, la guerra de Malvinas, el atentado a AMIA y Embajada de Israel y el estallido de Río Tercero, nos convoca a Cielo, Susana, Daniel Slucky y a mí para plantearnos la posibilidad de organizar una jornada en la que fuera posible hacer una puesta en común de tanta experiencia acumulada. Mientras trabajábamos en la organización de esta jornada pensada para julio del 2002, se produce el estallido del 19 y 20 de diciembre. Este acontecimiento fue, por supuesto, incluido en el mapa de trabajo. La jornada se hizo entonces entre el 12 y 13 de julio del 2002 y contó con una cantidad de 600 participantes, el desarrollo de los 4 paneles centrales publicados en este libro, y contó también con talleres clínicos, mesas libres, espacios de elaboración colectiva, presentación de investigaciones. Muchos colegas trabajaron con nosotros colaborando con los diferentes dispositivos de trabajo que en esos 2 días se pusieron en marcha. Fueron 2 días de trabajo intenso y un clima de entusiasmo y encuentro fecundo. Hoy nos hemos encontrado pensando cuánto puede aportarnos lo allí compartido. Y afortunadamente hemos encontrado y agradecemos el apoyo de Matías Duarte, Susana Matus y Editorial Conjuntos para emprender esta reedición. Y también agradecemos a Eduardo y a Daniel por estar acá con nosotros, la generosidad de la PPG y la amorosa disposición de Lila para escribir el prólogo. Reescuchamos, leyéndolos a Sibla Bleichmar, Hugo Urquijo, Ignacio Leukovich, Isidoro Berenstein, Laura Conte, Janine Puget, Marilu Pelento. Sentimos que no solo podíamos resignificar lo que en aquel momento señalaron, sino que habríamos necesitado también poder escucharlos en este presente. Y releímos a Ana María Fernández, Luis Hornstein, Ana Beresín, Ricardo Forster y Jorge Rodríguez, sabiéndolos potentes en su mirada sobre el presente, encontrando sus ejes de coherencia, sus transformaciones, sus nuevos aportes a lo largo de estas décadas. Lila, en su prólogo, escribe: estas páginas nos dicen que construir salidas es un trabajo artesanal, arduo y colectivo, y que las soluciones no se encuentran al final del laberinto porque lo que buscamos incansablemente interrogar en última instancia es cómo hemos entrado,
cuáles son los resortes de la condición humana y no de una malignidad invasora o excepcional, las que configuran y la hacen posible. Estas páginas también dicen que la indiferencia, el desasosiego resignado y la pasividad son mayores catástrofes. En ese punto, ni las jornadas ni lo publicado en este libro operan como oferta simbólica condescendiente y conciliadora. En cada uno de los 4 paneles, que son conceptualización del catástrofe social, herramientas para pensar nuestras catástrofes cotidianas, la crueldad del otro humano y efectos de la catástrofe social e intervenciones en la clínica, en cada uno de estos 4 paneles se produjeron discusiones con el público y controversias que aquí se reproducen. No habían pasado tantos años desde aquellas catástrofes sociales que evocábamos y habían pasado apenas algunos meses del estallido de diciembre del 2001. Esto guió el debate por un camino fecundo y esperanzadoramente apasionado, y no debía ser de otro modo. Hoy, en algún sentido, necesitamos también recuperar esa apasionada esperanza, recuperar de nuevo el capital simbólico que supimos construir, confiar en su honda productividad, confiar en su valor político, no bajar los brazos, asamblearnos, todo lo que sea necesario, hasta recobrar lo que sin duda está ya inscrito en nuestra historia, en nuestra memoria y nuestra naturaleza, que es la capacidad de enfrentar lo injusto sin perder jamás las ilusiones y sin dejar en el camino la convicción de que nunca nos sentiremos derrotados. Perdón. Qué noche. Bueno, habíamos decidido no abrir la palabra al público por cuestiones de horario y demás, pero sí queremos darle una oportunidad, si tienen ganas, a los autores de este libro que nos pudieron acompañar hoy, hacer algún breve comentario, si tienen ganas. Jorge Rodríguez, Ana Beresín, Ana María Fernández, Lila también, autora del prólogo, si quieren decir algo. Por supuesto, los otros compiladores que están acá con nosotros, ¿no? ¿Cómo no? Adelante. Echamos a Jorge Rodríguez. No sé si es lunes, domingo o martes, pero hay que seguir. Me parece que yo viví una pequeña, gran catástrofe, porque Winnicott tiene un discípulo extraordinario, al cual yo amo, que se llamaba Masud Khan. Murió en el 89. En el 2019, nuestra estimadísima International Psychoanalytic Association quema sus libros. Quema. En la carta que tenemos la gracia de que la presidenta haya sido argentina, en ese momento, Virginia Ungar, quema, destruye, quema. Aparte de Freud, no tengo noticias de que le hayan quemado los libros a nadie. Bueno, quería plantear ese hecho. 2019, estamos en 2025. No sé, no tengo noticias de que alguna institución psicoanalítica haya dicho algo al respecto. Quizás no se enteraron, no lo sé. Me llama la atención el silencio. En la época de la dictadura el silencio era salud, hoy es recontra enfermedad. Entonces me parece que es oportunidad de comenzar otro libro. Mini catástrofes, supercatástrofes, no sé cómo llamarlo, pero que una institución científica queme los libros que un autor, que un miembro de esa institución haya dejado en albacea, no sé cómo se dice, ¿no? En depósito, ¿no? En custodia, para los futuros analistas, no sé qué tipo de crimen es, pero yo me dediqué a estudiar la Inquisición y como mínimo es inquisitorial, aunque no sea de la hinchada de San Lorenzo. Entonces, bueno, propongo
plantear lo que a mí, lo que yo estudié al respecto, lo que leí, lo que me preocupa de esta catástrofe, para iniciar, si quieren, otro libro, otra charla, otra mesa. Así que les agradezco la invitación. Gracias. Yo quiero decir solamente esto. La sensación que tengo en la noche de hoy, vos, Dani, preguntabas por qué hoy es una noche, la noche del Pesaj, de la catástrofe, por qué es una noche distinta. Yo tengo la impresión y, y- y siento lo que me suele pasar en muchos 24 de marzo, que creo que he ido a casi todos los 24 de marzo desde que uno pudo empezar a ir, que es una doble sensación de alegría y tristeza a la vez, y es difícil de explicar, porque estamos hablando de catástrofe, pero estamos contentos también, contentos de poder reunirnos, poder enfrentar a nuestro modo, con las herramientas y las armas que tenemos, la catástrofe. Y entonces, bueno, y poder compartir con un público de 100 y pico de personas que hay que... Y claro, todos los que están en el Zoom, que es ¿cuántos son en el Zoom? 72. O sea, un lunes a la noche cerca de 200 personas hablando de un libro de catástrofe. Yo creo que hay que también celebrarlo. Por eso es doble. Por un lado, uno está muy afectado por la catástrofe actual, pero también uno está contento porque nos podemos reunir para pensar acerca de la catástrofe. Y quiero agradecer a todo el público que vino y los que están en el Zoom. Gracias. Bueno, recién acabo de darme cuenta de una curiosidad. Las jornadas fueron 12 y 13 de julio, hoy es 14. Así que es como si la estuviéramos continuando. ¿Eh? Decíamos ayer, claro. Bueno, los invitamos a quienes quieran. Abajo vamos a servir un vino de honor, un brindis. Les agradecemos enormemente a todos los que estuvieron en el Zoom, que no los podemos invitar a comer sanguchitos, pero les agradecemos mucho que hayan estado y a todos ustedes también por estar presentes aquí, a Eduardo Müller, a Daniel Feierstein, a Mariana, por habernos brindado la posibilidad de seguir pensando en este libro. Muchas gracias a todos y buenas noches.